Continuamos en el curso de la UNED de Pedagogía y estamos hablando de la introducción del lenguaje, los inicios de la comunicación, en esta segunda parte. Principales hitos en el desarrollo comunicativo durante el primer año y medio de vida. Siguiendo a Reti, en 1999, vamos a dividir en 5 fases el periodo de la comunicación prelingüística que abarca desde el nacimiento hasta los 12-18 meses. La fase neonatal, el periodo de los 2 a 3 meses, la mitad del primer año, el periodo de 8 a 12 y los de 12 a 18 meses. Esta división se ha hecho en función de los hallazgos empíricos sobre el desarrollo comunicativo temprano. Sin embargo, hay que señalar que se han realizado más investigaciones sobre las 2 primeras y la última fase que en el periodo de los 5 a los 11 meses. Veamos a continuación una caracterización de cada una para obtener un panorama del desarrollo comunicativo que tiene lugar durante el primer año y medio de vida del niño. Fase neonatal y comunicación de afectos, de 2 a 3 meses. Como acabamos de señalar, los bebés recién nacidos vienen dotados de programas de sintonización y armonización de la propia conducta, respecto a la de los otros, que incluyen todas las preferencias perceptivas y conductas expresivas que permiten su vinculación con sus congéneres. Estos programas, al intersectar con los propios mecanismos de sintonización en la madre o figuras de crianza, permiten dar lugar y mantener una relación que optimiza el desarrollo y que asegura las condiciones para la construcción mutua y progresiva de la relación comunicativo-afectiva entre el bebé y los otros. Si bien, como señalamos en el anterior apartado, los bebés presentan preferencias y un interés peculiar por la voz y el rostro humano desde el nacimiento. Lo cierto es que hasta las 4 o 6 semanas los bebés aún permanecen poco activos en sus interacciones con el adulto. Sin embargo, en torno a los 2 meses van configurándose conductas que favorecen la interacción comunicativa de un modo más activo. Nos referimos a la sonrisa social y a la utilización de movimientos, vocalizaciones y miradas de modo más coordinado y activo en los intercambios con los adultos. La sonrisa social ya no es la mueca que suele superficialmente que se parece a una sonrisa, sino que es una configuración facial claramente indicativa de placer o bienestar, que se produce únicamente ante otras personas, es decir, en un contexto de interacción social. Los intercambios que se producen entre el bebé y los otros son más de tipo afectivo-expresivo. El bebé, ante el adulto, ya sonríe, vocaliza, se mueve, iniciando de este modo ciclos interactivos en los que se intercambian afectos, pero todavía no información. Las protoconversaciones que mencionábamos antes son marcos o formatos típicos para estos intercambios. En cuanto al concepto de formato, ¿qué es un formato? El concepto de formato fue elaborado por Brunner en 1982. Este autor señala que un formato supone una interacción contingente entre al menos 2 partes actuantes. Contingente en el sentido de que puede mostrarse que las respuestas de cada miembro dependen de una interacción y una anterior respuesta del otro. Se observan formatos en las rutinas de interacción que se establecen entre niños pequeños y adultos en situaciones cotidianas, ya sean juegos, comidas, baño. En ellas, el adulto y el niño hacen cosas el uno para el otro y entre sí, y estas acciones están previamente reguladas o definidas por reglas. Por ejemplo, a la hora del baño, un bebé y su madre juegan a reírse cuando ésta tapa y destapa su cara con la toalla. Este tipo de juegos circulares de relación expresiva que ya se observan en el estadio 2 del modelo piagetiano son ejemplos tempranos de estos formatos, que luego se hacen más complejos y se rellenan de palabras en momentos posteriores del desarrollo. En términos piagetianos, aunque el propio Piaget no abordó este tema, se podría decir que los juegos circulares cara a cara serían producto de la asimilación recíproca de los esquemas de 2 o más personas. Veamos la narración de una de estas situaciones de la mano de Schaffer, en 1989. La madre mira atentamente al niño con la cara inmóvil y espera. La cabeza del niño se vuelve hacia un lado y su mirada se aparta. Después de un rato se vuelve hacia la madre e inmediatamente entra en juego el repertorio de conductas de ella específicas para con el niño. Recibe la atención de éste con gran alegría, aproxima su cara a la de él, le toca y vocaliza de ese modo que le está especialmente destinado. El niño observa al principio en silencio, después también él entra en acción sonriendo y murmurando y poniendo las 4 extremidades en movimiento. Puede
Que muy pronto mire de nuevo hacia otra parte, aunque tal vez solo durante una fracción del segundo antes de volver a atender a las racias de su madre. Finalmente mirará a otro lado durante bastante tiempo, como si por el momento hubiese roto el contacto. También la madre se calma entonces, sigue vigilando, sin embargo preparada para el siguiente episodio. Hablemos de la mitad del primer año, las conductas anticipatorias. En torno a los 6-7 meses los bebés parecen dirigir más su atención a los objetos y eventos del ambiente. De nuevo, no es él solo el que descubre los objetos, sino que el adulto los va introduciendo en su relación con el niño, se los muestra, los utiliza haciéndolos atractivos. El interés del bebé viene reforzado además por la mejora en sus destrezas sensoriomotoras que aplica a los objetos externos. La experiencia con el mundo físico y social permite que el niño pueda ya ir anticipando las situaciones en las que ha participado repetidas veces. De este modo, cuando la madre, por ejemplo, se aproxima al bebé tendiéndolo en los brazos, él anticipa que le van a coger y tiende también los suyos. La creciente participación de los bebés en juegos interactivos, como los que señalábamos en la fase anterior, les permite poder iniciar ya en este tipo de rutinas. Por ejemplo, tras jugar repetidas veces, aproximar la cabeza al adulto y chocar cabeza con cabeza, el bebé puede buscar activamente que el adulto repita un ciclo más de aproximaciones. Sin embargo, la conducta del bebé en estos casos es anticipatoria, pero aún no intencional en sentido estricto. El niño solo es capaz de utilizar sus esquemas anticipatorios en interacciones que ya han sido iniciadas por el adulto. En el ejemplo anterior, el bebé aproxima su cabecita al adulto, le indica que quiere seguir jugando, pero no es capaz de provocar por sí mismo mediante conductas comunicativas. El nacimiento en el compañero de relación de intenciones que éste no poseyera previamente, sino que inserta sus primeros esquemas interactivos en escenarios definidos por la intención previa del adulto. La creación de rutinas interactivas es pues importante no solo para regular al bebé, sino para permitirle que vaya extrayendo constancias y regularidades que van a ser de vital importancia, no solo desde un punto de vista cognitivo, sino especialmente desde un punto de vista social. Constituyen las bases sobre las que se va construyendo el proceso de comunicación con los otros. El periodo de 8 a 12 meses. El inicio de la conducta intencional. Antes de poder coordinar la interacción con personas y la acción sobre objetos, los bebés manifiestan un conjunto de conductas que, según algunos autores, apoyan la continuidad del desarrollo comunicativo y su progresión hacia la conquista de la comunicación intencional. Estas conductas están relacionadas con situaciones de atención conjunta. Atender a un mismo objeto o evento a la vez, buscar y provocar estas situaciones parece un requisito de la comunicación. Desde los 2 o 3 meses, los bebés llegan a ser capaces de llamar la atención de los adultos hacia ellos, llorando, utilizando sonidos vocales de llamada, respondiendo con sonrisas a los otros. Pero a partir de los 8 o 11 meses realizan otras acciones que ya manifiestan más claramente su deseo de compartir la atención con el adulto en relación a objetos o situaciones externas. Estas acciones incluyen dar objetos a los otros, seguir la mirada de los otros. Para averiguar cuál es su objeto de interés, realizar acciones provocativas, por ejemplo, acciones prohibidas, como tocar las plantas para asegurarse que el adulto atenderá. El fenómeno conocido como búsqueda de referencia social, en el que el niño mira la expresión del adulto, buscando información en ella, cuando encuentra una persona, situación o objeto ambiguo y no sabe cómo actuar ante él, también constituye una conducta de atención conjunta. Al final del primer año de vida, se produce un hito muy importante en el desarrollo comunicativo del bebé. Este va a ser capaz de coordinar los esquemas de acción con objetos y los esquemas de interacción con personas, en los que se denomina un esquema triádico único. El triángulo de relación que incluimos esquematizaba esta nueva situación que presupone claramente atención conjunta sobre un objeto externo. El empleo de protoimperativos y protodeclarativos constituye la materialización de este proceso de triangulación y es reconocido por la comunidad científica como índice de una auténtica comunicación intencional por parte del niño. En cuanto a las conductas protoimperativas y protodeclarativas, diremos que Bates, Camoni y Volterra en 1975, en un trabajo ya clásico, señalaron que 2 de los gestos comunicativos, intencionales por tanto, más importantes son los protoimperativos y los protodeclarativos. En cuanto a los primeros, los protoimperativos, son gestos mediante los cuales el niño utiliza al adulto para conseguir algo. Son peticiones de objetos, ayuda, acciones.
etcétera, que los niños realizan utilizando medios no lingüísticos aún. Y en cuanto a los medios protodeclarativos, son gestos que utiliza el niño para compartir la atención del adulto respecto a un objeto o evento al que señala. La conducta de señalar, extender el dedo índice hacia algo, puede ser utilizada como un protoimperativo. Por ejemplo, el niño señala una galleta para que su madre se la dé, o como un protodeclarativo. Por ejemplo, el niño señala un coche que pasa por la calle para que su madre repare en él, comente sobre él. El periodo de 12 a 18 meses. Gestos comunicativos y vocalizaciones. El inicio de las conductas de señalar con fines protoimperativos y protodeclarativos puede observarse a partir de los 9 a 10 meses. Sin embargo, la mayoría de los niños no exhiben este tipo de conductas hasta pasados los 12. Parece además que los protoimperativos anteceden a los protodeclarativos. Realmente los segundos constituyen un tipo de conducta más compleja que los primeros. Un niño puede señalar que le den un juguete y ello no implica necesariamente una conducta intencional, sino un acto instrumental para conseguir lo deseado. En gorilas y chimpancés criados en cautividad también se observa este tipo de acciones y sin embargo no se observan protodeclarativos. Esta misma disociación también se produce en niños autistas que pueden señalar o conducir la mano del adulto hacia el objeto deseado, pero no parecen señalar para compartir su interés con otro en torno a un objeto o situación determinada. La caracterización de estos dos tipos de conducta es aún tema de debate entre distintos investigadores. De lo que no cabe duda es de que las actividades de interacción y atención conjunta que se observan y evolucionan a lo largo del primer año de edad preparan el terreno para el establecimiento de los significados compartidos, piedra angular de la comunicación lingüística. Las primeras protopalabras emergen en el contexto de las actividades comunicativas que hemos estado abordando a lo largo de este apartado. Además, estas primeras palabras conviven con gestos simbólicos o representacionales que son movimientos del cuerpo, generalmente de las manos, que representan o se asocian con significados determinados, más o menos convencionales. Por ejemplo, el gesto de adiós con la mano, o el gesto facial, acompañado del sonido para indicar comida. En el siguiente apartado entraremos de lleno en el desarrollo de la comunicación lingüística que requiere la conjunción del significado y gestos, vocales o manuales, convencionales. Nos referiremos a los primeros pasos que se suceden hasta aproximadamente los 3 años de edad. Hablemos de ello. Del desarrollo temprano del lenguaje, del nacimiento hasta los 3 años. Es innegable que el interés que muestran los bebés desde el comienzo por comunicarse con las personas que les rodean constituye un motor para el desarrollo del lenguaje, al igual que la participación activa de dichas personas. Sin embargo, adquirir el lenguaje, que es, entre otras cosas, un instrumento privilegiado para la comunicación, implica ir más allá de dichas habilidades comunicativas. Aprender una lengua, como vimos, es aprender muchas cosas diferentes aunque relacionadas. Los sonidos, que la forman, cómo se agrupan dichos sonidos en palabras, qué significan las palabras, qué tipos de palabras hay, cómo se combinan para dar lugar a frases que expresen ideas sobre objetos, las personas, lo que sucede o sucedió, etc. Y todo esto constituye la tarea a la que se enfrenta un niño desde que nace, o quizá desde antes. Es evidente que un bebé muy pequeño aún no comprende el lenguaje, ni por supuesto produce nada que se parezca al lenguaje. La única actividad vocal que manifiesta desde que nace es el llanto y algunos sonidos vegetativos. En general, los niños comienzan a decir sus primeras palabras alrededor del año. Pero hoy sabemos que esto no significa que hasta entonces no hayan aprendido nada sobre la lengua materna. Veamos lo que sucede a lo largo del desarrollo temprano del niño. Hablemos de atención temprana al lenguaje. Comencemos con 2 preguntas. ¿Cuándo empieza la adquisición del lenguaje? ¿Qué saben los bebés sobre el lenguaje antes de decir las primeras palabras? La respuesta a esas preguntas constituyen toda un área de investigación relativamente reciente pero muy productiva que nos ha permitido comprobar cómo los bebés manifiestan claramente una atención temprana al lenguaje. Esta actividad, silenciosa pero presente desde muy pronto, constituye la base sobre la que se asienta todo el aprendizaje lingüístico posterior, el que ya observamos cuando los niños comienzan a dejar de ser silenciosos, produciendo sus primeras palabras y avanzando en el desarrollo posterior del lenguaje. ¿En qué consiste esta atención activa al lenguaje?
En primer lugar, recordemos que los estudios realizados con fetos de 6 o 7 meses desde edad gestacional han mostrado que debe aproximadamente y que desde el 7º mes de embarazo el niño responde a los sonidos que le llegan desde el exterior. Esto es posible porque las vías auditivas y la corteza temporal ya son funcionales a esa edad. Múltiples experimentos realizados con fetos de esas edades han mostrado que estos pueden responder a sonidos externos como la voz humana y sonidos musicales. Si el bebé detecta de alguna manera el sonido de la voz, puede comenzar a almacenar esta información y crear representaciones evidentemente muy limitadas de dicho estímulo. Pero, ¿qué oyen realmente los bebés dentro del útero? ¿O cómo se oye lo que oyen los bebés? Algunos investigadores utilizan la metáfora de una piscina para explicar lo que oyen los bebés en el medio acuoso en el que se encuentran, que es similar a la experiencia auditiva que tenemos al sumergirnos en una piscina. Los bebés oyen los sonidos fisiológicos de la madre, entre ellos el bombeo del corazón. Estos sonidos constituyen una base constante de bajas frecuencias que contrastan con los sonidos exteriores, en especial los de frecuencias altas, como el ruido de la sirena de una ambulancia, la música y la voz humana. En condiciones intrauterinas, que han podido investigarse mediante la utilización de micrófonos resistentes al agua, se pierde toda la información fonética del lenguaje y se mantiene únicamente la información prosódica, la entonación y el ritmo. En el siguiente apartado vamos a ver cuál es la relación entre este dato y los procedentes de experimentos de percepción con los bebés ya nacidos. La percepción inicial del habla. En los capítulos anteriores se mencionaban las finas capacidades de discriminación que representan los recién nacidos en relación a sonidos, fonemas, procedentes de distintas lenguas. La evidencia empírica acumulada hasta hoy permite concluir que los bebés menores de 6 meses pueden distinguir la lengua materna de otras lenguas. A continuación recogeremos los primeros experimentos que aportaron datos en este sentido. ¿Discriminan los bebés entre lenguas? ¿Cómo se ha investigado? Mediante el paradigma de habituación-deshabituación, en el que se utiliza como medida o variable dependiente la tasa de succión no nutritiva. En cuanto al procedimiento, se presentaban grabaciones en la lengua materna, por ejemplo francesa, a niños recién nacidos. Una vez habituados, se le presentaban grabaciones en otra lengua, por ejemplo el ruso. ¿Y qué se observa? Al escuchar las grabaciones en ruso, los niños aumentaban la tasa de succión significativamente. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que bebés de 4 días de madres francesas discriminan francés-ruso, aunque preferían escuchar la lengua materna. Otros estudios posteriores encontraron resultados similares a los de Mell y Koch, contrastando las lenguas española e inglesa. Comprobaron que bebés recién nacidos no solo eran capaces de diferenciar su lengua materna, la que hablan sus madres, y una segunda lengua, sino que podían diferenciar 2 lenguas no maternas. Por ejemplo, bebés franceses distinguían las lenguas inglesa y japonesa. ¿Quiere esto decir que los bebés humanos recién nacidos son algo así como pequeños políglotas en potencia? Los investigadores han sido especialmente cuidadosos al interpretar estos datos aparentemente tan sorprendentes. ¿Qué distingue realmente los neonatos? ¿Cuál es el origen de estas tempranísimas habilidades discriminativas? Como anticipábamos en el apartado anterior, los bebés no discriminan los detalles fonéticos, sino la información suprasegmental o prosódica, entonación, ritmo de las lenguas. Esto lo sabemos a partir de experimentos que han utilizado técnicas de filtrado de las muestras de habla. Sin entrar en detalles técnicos precisos, mediante estas técnicas, se consigue manipular las grabaciones de habla de modo que se eliminan los detalles fonéticos, es decir, las emisiones, frases, sintetizadas por ordenador tras el filtrado no se entienden, aunque pueden reconocerse los patrones de entonación y las estructuras rítmicas. Presentando emisiones de este tipo a los bebés, estos siguen diferenciando entre su lengua materna y una segunda lengua, especialmente si esta última se diferencia desde el punto de vista prosódico de la lengua materna. Retomando la pregunta por el origen de estas habilidades de discriminación temprana, se puede suponer que la experiencia intrauterina del bebé constituye una primera base de conocimiento, muy poco analítica, pero suficiente para que se inicie el proceso de discriminación prosódica temprana. Hemos visto que los sonidos y el lenguaje que le llegan al bebé no son idénticos a los que oímos las personas que estamos en el exterior. Toda esta información auditiva le llega al niño filtrada o atenuada, pues entre el mundo y el feto se interpone una barrera física, el vientre de la madre. Recuérdese la metáfora de la piscina.
El bebé no oye ni percibe bien los detalles de los sonidos ni de las palabras, pero sí puede comenzar a percibir algunos de los aspectos más importantes del lenguaje, la entonación y el ritmo. Las distintas lenguas tienen entonaciones y ritmos diferentes. Pensemos en la entonación típica del idioma alemán o del chino y en sus diferencias con la entonación española. Si el bebé, a partir del 7º mes de embarazo, tiene su sistema auditivo en funcionamiento, puede comenzar a aprender algo sobre cómo suena la lengua materna. Por eso, al nacer, reconoce como familiar la voz y la lengua de la madre, prefiere estos sonidos a otros y es capaz de darse cuenta de que esta lengua suena de modo diferente a otras. Hablemos de la evolución de las habilidades de percepción del habla. En edades aproximadas de 6 a 7 meses de edad gestacional hay unas habilidades de percepción como una respuesta ante la voz humana medida a través de la deceleración del ritmo cardíaco. Del nacimiento hasta los 6 meses, en cuanto a la habilidad, hay una discriminación entre la lengua materna y una segunda lengua, con una discriminación entre dos lenguas no maternas. Y desde los 6 meses hasta los 12 hay una habilidad que si el bebé está expuesto a una sola lengua, comienza a perder las habilidades de discriminación temprana en lenguas no familiares. Como hablamos anteriormente, el proceso de pérdida de habilidades que se observa a partir de los 6 meses constituye un proceso adaptativo que permite iniciar el camino hacia la especialización o convergencia con las características del lenguaje materno. Es decir, en un ambiente monolingüe, lo adecuado es aprender las características fonológicas de la lengua materna. En este sentido, investigaciones más detalladas han mostrado que los bebés, alrededor de los 5 o 6 meses, comienzan a percibir el sistema vocálico de su lengua. Es decir, si bien ya no diferencian contrastes de sonidos, fonemas, que no pertenezcan a su lengua materna, sí empiezan a percibir claramente cuáles son los sonidos vocálicos de esta. Después, en torno a los 12 meses, los bebés ya parecen haber descubierto muchas de las características fonotácticas de su lengua. Estas constituyen un conjunto de reglas implícitas, claro, sobre qué sonido se combina y con qué otros en cada lengua. Por ejemplo, en español no tenemos palabras que empiecen por sva, pero en ruso sí. Este tipo de conocimiento fonético es importante para poder aprender las palabras que pueden formar parte del vocabulario de una lengua. Es alrededor de esta edad, los 12 meses, cuando comienzan los procesos de segmentación y extracción de las primeras palabras. Son procesos que vemos materializados en la producción del primer léxico infantil. Recapitulando hasta aquí, el conjunto de preferencias que muestran los bebés hacia la voz humana y a los sonidos de la lengua sirven para orientar su atención hacia los mismos. Constituyen sesgos atencionales naturales en nuestra especie que están contribuyendo a iniciar el proceso de adquisición del habla y del lenguaje, proceso que, como hemos visto, tiene su origen en la experiencia intrauterina. Este tipo de sesgos son coherentes con lo que Juski, en 1997, autor que ha realizado múltiples investigaciones en percepción temprana del habla, denomina un proceso de aprendizaje innatamente guiado. Para él, la adquisición del lenguaje como proceso complejo parte de las preferencias innatas que hemos señalado, pero constituye un proceso de aprendizaje entre sí, es decir, el conocimiento sobre la vertiente perceptiva del lenguaje de las lenguas concretas se construye en interacción con la experiencia lingüística. Pero la naturaleza se asegura de que en condiciones normales este proceso arranque de forma temprana, implementando de manera innata un conjunto de preferencias que aseguren la atención y análisis de la información relevante para adquirir el lenguaje. Esa información relevante es la de las voces humanas, que hablan al bebé y alrededor del bebé.